Muy buenas tardes. Bueno, ya es el momento de poder dar comienzo a esta mesa redonda. Como os decíamos al inicio, también va a ser el momento para que vosotros hagáis vuestras preguntas. Primero vamos a comenzar con unas que ya teníamos, quizás algunas incluso sean de vosotros, personas que han escrito en el Facebook que se hizo específicamente para este simposio. Bueno, reconoceréis las caras de las personas que están sentados aquí alrededor, pero sí que es verdad que se han sumado dos personas. Concretamente Alicia Martín, que la tengo aquí a mi izquierda. Ella es secretaria general del Colegio Profesional de Licenciados en Educación Física de la Comunidad de Madrid y vocal del Consejo COLEF. Y a mi derecha, en la esquina, tenemos a Raúl Nieves, que ha sido Master Trainer y la verdad que él ha creado este blog de tecnología y entretenimiento que es citasport.com, que si alguno no lo conocía, normalmente lo recomendamos para que lo añadáis a vuestro buscador internet. A su vez, voy a comenzar diciendo que tenemos también a mi izquierda a Ángel Gutiérrez, a Miguel Moreno, tenemos a Diego Bartolomé de la Rosa, como vemos Ángel Yáñez y Alicia Martín. Y a la derecha tenemos a Marc Tesla y luego, Luis, no te había visto tú ni aquí en la esquina, a Marc y a Raúl Nieves, como había dicho anteriormente. Vamos a comenzar con una pregunta para Alicia Martín, para comenzar esta mesa redonda. ¿Consideras este producto una moda y nada más? ¿Hemos de considerarlo como un boom y aprovecharnos de ello? Bueno, lo primero quería dar las gracias, que no he tenido la oportunidad, a Roberto por esta invitación, porque creo que era importante que los profesionales de la actividad física estuviéramos representados. Y con respecto a la pregunta, pienso que utilizándolo de una manera adecuada y siempre como complemento, no lo veo como una moda. Está claro que lo que no hay que intentar desvirtuar el uso. Y dentro de este contexto quería hacer una serie de matices. Es ver la diferencia que hay en su uso de manera terapéutica o de manera como entrenamiento, como ejercicio físico, para no entrar en controversia sobre quién utiliza los chalecos de una manera, la electroestimulación de una manera u otra. Yo creo que lo importante es intentar establecer un consenso en cuanto a este ejercicio físico, ¿no?, utilizado como tal, donde comienzan las líneas de unos, donde acaban las de otros, donde convergen o donde, sin embargo, es indiferente quién lo utiliza. De esta manera, yo creo que en sujetos sanos, el profesional de la actividad física del deporte es el profesional más adecuado para este uso, y siempre que haya una disfunción somática, pues tendría que ser el fisioterapeuta. Siempre hay que trabajar en consenso, de manera multidisciplinar, y hablando con mis compañeros, que he tenido ahora la ocasión un ratito de charlar con ellos, yo creo que esto es lo importante y lo que enriquece, que cada uno de los profesionales estemos dentro de nuestro ámbito, ni unos entremos dentro de unas funciones y otros nos metamos en ellas. Entonces, tanto licenciados, titulados CAFIDE, que hay muchos aquí, como fisioterapeutas, creo que somos los profesionales más adecuados, y lo que tenemos que darnos cabida a este trabajo, aunar y que sea de una manera profesional. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta va para Luis. ¿Cómo ves en un futuro la electroestimulación y cómo consideras que se va a desarrollar? Sí, ¿me oye? Sí. Sí. Pues yo creo que definitivamente no es una moda. Quizás la manera de utilizarlo cambiará, la tecnología va a mejorar. Mija Bodytech está muy en ello. Acabamos de presentar los nuevos electrodos. Los chalecos también se va a cambiar. Posiblemente habrá una rama que va a ser las clases en pequeños grupos, posiblemente también en grupo, que va a tener otro ambiente también.
y la combinación con otros conceptos como anti-aging, como terapia. Entonces tendrá otras aplicaciones según el tipo de profesional, según el perfil del cliente final. Pero definitivamente el presente y el futuro tiene 3 letras EMS. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esta va a ser para Ángel Yáñez. ¿Cuál crees que sería la metodología para desarrollar la cualidad de la fuerza con electroestimulación integral? Repito, ¿cuál crees que sería la metodología? No, pero esta pregunta era para Diego. Perdón, para Diego. Pues cambiamos para Diego. Precisamente compartiendo el mismo criterio que Alicia, la metodología de fuerza, yo creo que ustedes estáis mucho mejor preparados y más puestos al día que nosotros, que utilizamos, pues bebemos de vuestras fuentes, ¿no? ¿Vuelvo a repetir la pregunta, Diego? No te preocupes. Vale. A ver, como decíamos esta mañana, ¿no? Tenemos que intentar controlar todas esas variables y esos parámetros que incluso hemos tenido la oportunidad de en los pasillos, pues intercambiar un poquito las impresiones y de lo difícil que se llega a hacer el poder controlar tanta variable con un entrenamiento de 20 minutos, que al final lo que se trata es de intentar transmitir las habilidades al entrenador, las habilidades a la persona que se va a estar delante, cotejando ese entrenamiento para velar por ser eficiente, ¿no? Si hablamos en lo que respecta a la fuerza, ya estábamos hablando en lo que respecta a frecuencia, que frecuencias en torno al 85% iban a ser frecuencias óptimas, 80, entre 75 y 90 hercios pueden ser óptimas. Pudiéramos, depende de los postulados, poder llegar a frecuencias incluso de 100 hercios o 120 hercios, pero siempre no olvidando a lo que respecta sobre todo a la saturación de la motoneurona y de la saturación de la fibra, ¿no? Ese momento de cronaxia en el que tenemos que darle el estímulo óptimo y luego a partir de ahí jugar con otro tipo de parámetros, como era el ancho de impulso, que eran los tiempos que por cada frecuencia, si se repetía 100 veces en un segundo por los hercios que le estábamos sometiendo, pues el espacio que hay entre onda y onda, ese ancho de impulso, conforme más repeticiones vayamos avanzando, deberíamos de ampliarlo para poder hacerlo coincidente con la cronaxia neural y con la cronaxia muscular. A partir de ahí, también contabilizar lo que son los tiempos de exposición, los tiempos de contracción muscular, que los tenemos bien categorizados en este caso por la máquina, que aparece un tiempo de contracción de 2 segundos o de 4 segundos, depende del programa. Pues lo que debemos de hacer es cotejar y decir, pues si voy a tener una sesión de 20 minutos, a 2 segundos por bloques de 5, cada 2 segundos voy a tener una contracción, multiplicas por el número de segundos y que no se me exceda en torno entre 200 y 300 segundos de contracción máxima, de tiempo de contracción para no sufrir esa fatiga en exceso, ¿no? Y luego ya pues controlaríamos lo que es la intensidad en lo que respecta a amperaje, que siempre va a estar inducida por lo que decíamos, ¿no? La calidad muscular de la persona y por otro lado, esa calidad muscular viene determinada no solo por la determinación de la fibra, sino por la composición corporal en lo que respecta al tejido adiposo, ¿no? Y vinculando o teniendo seleccionadas lo que son sobre todo las zonas de mayor tejido adiposo, recordar que a mayor tejido adiposo deberíamos de bajar la frecuencia para que tenga percepción de estímulo, a menor tejido adiposo, dependiendo del tipo de fibra, subir frecuencia, y en lo que respecta a intensidad, siempre vamos a jugar con máximos tolerables por centímetro cuadrado en torno a 28 miliamperios. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti. La siguiente pregunta es para Miguel Moreno, hablando de las limitaciones en el ámbito de la fisioterapia. ¿Qué es lo que crees que se podría mejorar? Bueno, pues una de las cosas que a mí me gustaría es que el sistema fuese más versátil, que me pudiese permitir jugar más con diferentes tipos de corriente, con trabajos simultáneos, por ejemplo, en cuádriceps y isquios, que no se activase, por ejemplo, el electrodo que coloco en pierna a la vez el cuádriceps y el isquio, y que, por ejemplo, pudiese trabajar de forma diferente, ¿no? Cada uno de los grupos. Hace poco estuve en un curso con un compañero que planteaba un trabajo propioceptivo, por ejemplo, para el trabajo de ligamento cruzado, que me pareció muy interesante, en el que este compañero defendía que que podía ayudar mucho en la recuperación del cruzado, el trabajar los sistemas de contracción, generando, por ejemplo, una corriente eléctrica, un estímulo eléctrico en el isquio, con un tren de una pendiente subida de 0,5 segundos, un mantenimiento de 5 segundos y una pendiente bajada de 0,5, y simultáneamente en cuádriceps una pendiente subida de 1 segundo,
un trabajo de mantenimiento de 4 y una bajada de 1 segundo. Esto lo que permitía es que cuando llegaba la función, el trabajo activo importante a nivel del cuádriceps, el isquio ya se había activado y me había fijado la tibia, con lo cual me podía permitir hacer un trabajo muy interesante de estabilidad también a nivel de la rodilla. Bueno, pues no necesariamente quiero decir que tengamos que hacerlo siempre, pero que por lo menos que me dé la oportunidad de poder jugar, ¿no? De poder trabajar con canales independientes, que tener la posibilidad de cambiar de forma muy fácil frecuencias, de todo. Entonces, bueno, que cuanto más versátil sea el sistema, mejor. No necesariamente todo el mundo lo va a utilizar, pero por lo menos que dé la oportunidad. Gracias. Ahora sí, Ángel, esta sí que va para ti. La verdad es que esta pregunta nos la había escrito Fernando Novella por Facebook y dice así: ¿Está contraindicada la electroestimulación en pacientes con diastesis abdominal o se puede utilizar realizando abdominales hipopresivos? A ver, vuelvo a comentar parte de lo que hice en la intervención, ¿no? Cuando me refería a la última frase que puse de foco, 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 pasión, 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 no hacía un símil de la Pantoja, ¿vale? Que esa frase es más que sabida, sino que hay que estudiar cada caso en ese tipo. Las contraindicaciones de ese tipo hay que estudiarlas. Hay que ver el tipo de diátesis abdominal que tiene, es posible trabajarla si no hay ningún tipo de daño, si es una diátesis excesiva, donde los vientres musculares se separan demasiado y me va a implicar otro tipo de problemas o de repercusiones a nivel de órganos viscerales o de genitales, pues evidentemente está contraindicado. Y con el sistema hipopresivo, pues pasa igual. Hay que trabajarlo, hay que valorar el caso y también el hipopresivo puede estar incluso, en ese caso, contraindicado. O sea, no contraindicado en cuanto a que le haga un mal, sin un efecto adverso, sino que a lo mejor no es la solución. Si hay una diátesis importante, la solución ideal es cirugía a día de hoy. A partir de ahí, la función sí se puede recuperar, como hemos visto. Se puede estimular el transverso, se puede estimular todo tipo de músculos. Pero esa falta de unión, esa anomalía anatómica existe. Lo que ocurre es que una cosa es la anomalía anatómica y otra cosa es la disfunción. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pueden existir las dos entidades a la vez. No sé si... Bueno, pues ahora vamos con una pregunta que nos formuló Carlos Rúa desde Colombia. ¿Por qué los trabajos de electroestimulación muscular se recomiendan de 20 a 30 minutos máximo? ¿Hay alguno de vosotros que le gustaría responder a esta pregunta? No os peleéis, por favor. ¿Por qué los trabajos de electroestimulación se recomienda que solo sea de 20 a 30 minutos? De 20 a 30 minutos. Porque estás una semana en 4 patas. Porque si se alarga más, estás una semana en 4 patas. Soy bien. Porque si no, estás una semana en 4 patas. Y eso, aparte de ser gracioso, puede también ser peligroso, creo yo. Que yo creo que la idea de alargar el tiempo no tiene ningún beneficio. Quizás subir la intensidad sí, pero no alargar el tiempo. No creo que no tiene ningún beneficio. Ángel, ¿tienes algo? ¿Te gustaría comentar algo sobre el tiempo de...? Sí. Bueno, en este caso se plantea sobre 20 minutos, pero todos sabemos que cuando vamos a entrenar, pues si cojo la bicicleta hago 3 horas, si voy a correr, corro 1 hora, y todo depende de la intensidad a la que yo ejecute. Entonces, sabemos que el 100% de la potencia aeróbica máxima o la exigencia máxima de un músculo la puedo aguantar entre 3 y 5 minutos en un sedentario, 5 o 7 en una persona moderadamente entrenada, 7 a 9 en una persona de élite y 9 a 12 en un medallista olímpico, al 100%. ¿No? Cuando yo voy a hacer un trabajo de muy alta intensidad, porque el objetivo que pretendo es activar el metabolismo, generar fuerza y generar hipertrofia, porque es la finalidad de esto. No es perder grasa o cosas así, sino realmente generar, digo, local o momentánea, sino generar una activación muscular importante, con mucha intensidad, teniendo en cuenta que tengo
a lo largo de esos 20 minutos, periodos de recuperación, pues 20 minutos es el tiempo que fisiológicamente tolera un músculo trabajando de forma eficiente. A partir de ese momento, como hemos visto con las acumulaciones de lactato o los incrementos de CPK, que eran de un 20 a un 30% en gente ya entrenada, pues podemos conocer desde el punto de vista fisiológico por qué trabajo 20 segundos, 5 minutos, 7, 9, 12, 20... Y efectivamente la cifra 20, que no es 20, que pueden ser entre 15 y 25, dependiendo de la persona, porque nosotros a veces trabajamos 7 o 9, ¿no? Y también hay veces que trabajamos 30. O sea, no es una cifra absolutamente cerrada, ¿no? Como comenta el colombiano, porque pues tenemos que decir una cifra, como dice el profesor Cánovas, ¿no? Entrenamiento en 20 minutos, o como dice el doctor Lai, pues 15 minutos es suficiente, ¿no? Obedece a un fundamento fisiológico claramente establecido y variable en función, pues lo que hemos hablado aquí, de la edad, del tipo de la calidad muscular, si es o no una persona lesionada, si está muy entrenada y el objetivo que persiga. Es alrededor de 20 minutos y eso lo tiene que decidir, pues como ha comentado ya la compañera que ha intervenido primero, perdona, he olvidado tu nombre, ¿era Clara? Alicia, pues bueno, esa es la percepción subjetiva del que administra la electroestimulación en función de lo que aprecia del sujeto que tiene delante, o un fisioterapeuta, estamos hablando ahora con él, ¿no? O sea, hay que evaluar para prescribir y luego reevaluar para ver la eficacia de lo prescrito. Por tanto, resumo, no son 20, son cifras variables, pero si trabajamos con alta intensidad es lo que me permite fisiológicamente soportar un músculo sin lesión y con un margen de seguridad, ¿vale? Y si no, pues estás una semana a 4 patas, que a mí ya me ha pasado, porque yo ya lo he probado eso también, ¿no? De prolongarlo y efectivamente pasa. Aprovechar que tienes el micro abierto para hacerte otra pregunta que hizo Raúl Nieves por Facebook. Dice, si se hace un mal uso de la electroestimulación integral activa puenteando sistemáticamente el sistema nervioso central y periférico, ¿puede causar problemas a nivel neuropsicomotor a largo plazo? O sea, ¿podría causar este tipo de daño a largo plazo? Y si la respuesta es no, pues ¿cómo podemos afirmarlo? Está claro, hay estudios longitudinales, pues, pero ¿se podrían generar algún tipo de problema? ¿Crees que se podrían generar? Yo creo que se podrían generar una cantidad extraordinaria de patologías cuando alguien haga electroestimulación muscular intensa sin saber muy bien qué está haciendo, los objetivos que tiene y tal, ¿no? O sea, esta herramienta bien administrada por personal formado es muy difícil que esto pase. Si es verdad que toda la electroestimulación siempre tiene ese caballo de batalla, pues hablando de la imagen de función motora hábil, del patrón motor, del engrama sensorial, que me salto el sistema nervioso y tal, ¿no? Entonces yo ya de verdad en esas cuestiones ya me olvido. Con la gente que quiere discutir con eso le digo que vaya a mis clases a primero de medicina, porque esto se explica allí, ¿no? Entonces pues, hay muchos abogados de la nada, ¿no? Están constantemente intentando a ver por dónde encuentro una cosa para encontrar el fallo como ponía en la acta positiva, ¿no? Yo me pongo a todo porque soy opositor, ¿no? Soy la oposición, luego ya digas lo que digas. Es que cuando le intento explicar a esas personas las cosas, desde el punto de vista más fisiológico, metabólico, bioquímico, es que no me escuchan. Pero vamos, la respuesta es que si lo haces mal, sí, pero planteando bien el trabajo, difícilmente vas a tener un problema de eso. Entonces, me parece una pregunta muy rebuscada y con muy mala leche por parte de la persona que la ha hecho, ¿eh? O sea, ¿has sido tú? Sí. El micrófono, por favor. Enhorabuena. Creo que Risto Mejide deja la televisión ahora y puedes ir a Operación Triunfo. Perdona, Ángel. A ver, yo simplemente he hecho 3 preguntas. He intentado ser un mero transmisor de dudas que, como tú bien dices, nos plantea gente que no conoce bien el sistema y que entra de nuevo a trabajar con él. Entonces, el tema no es que las haya rebuscado, son cuestiones que se me han hecho a mí. Yo he sido formador de otra marca. Y simplemente quería, teniendo la oportunidad de que aquí hay médicos, si podéis hablar con una respuesta que pueda convencer a cualquier persona, a esta gente que tiene este tipo de dudas, poder decirle pues no, o sí puede producirlo, pero ¿cómo no conseguimos que esto se produzca si hacemos estas determinadas cosas o de esta determinada manera? O sea, es más bien no para damnificarlo, sino para evitar que haya gente que pueda seguir pensando este tipo de cuestiones. No, realmente yo creo que esto es bueno porque dentro de la mesa redonda está bien que unos digan una cosa, otros digan otra y que así podamos crear un poco de chicha. Soy la voz crítica. Jesús Jiménez.
Vale. Vamos con la siguiente pregunta. La preguntó Jesús Jiménez y dice así: ¿se puede usar en menores de edad? Si es así, ¿cuáles son las adversidades de uso al estar el sistema neuromuscular inmaduro en niños? ¿Algún voluntario? Dice que no han hecho ningún tipo de estudios con menores de edad, así que no, de momento no se sabe. ¿Y cree que podría ser perjudicial? Él diría que sí, pero que sin un estudio que lo refleje, pues que no. Bueno, pues también es algo positivo, porque por lo que dice no se ha hecho ningún estudio con niños y no se sabe, así que bueno, también es un buen momento, ¿no?, de lanzarlo como futura línea, claro. Alejandra, ¿me permites? Mire, sí que es verdad que no hay ningún estudio hecho, ¿vale? Pero no hay que perder el punto de vista de que no es más que ejercicio, con un catalizador, como yo he dicho en mi comunicación, con máxima potencia. Luego también depende de si el ejercicio está contraindicado en chicos o chicas menores de edad. Ustedes diréis. Quizás el ejercicio de alta intensidad sí puede tener impacto sobre esos cartílagos en crecimiento, pero tampoco tiene por qué ser más. Pensad que justamente hemos dicho que es un ejercicio exento o con mínima carga articular. Luego, no invita a que sea, digamos, una contraindicación absoluta, y también dependerá de la madurez del esqueleto del sujeto que estemos hablando. No es lo mismo que estemos hablando de una persona con 6 años, 8 años, a una persona que tenga 16 años. Donde evidentemente si es un ejercicio con mucha carga, mucho impacto y demás, pues y continuado, hay que jugar también con el factor tiempo. No es lo mismo un estímulo que por muy intenso que sea es momentáneo o puntual que a una carga continua. Quizás a lo mejor por esa relación que comento el doctor Ángel Gutiérrez nos puede ahondar un poquito más, pero bueno. Bueno, efectivamente, o sea, yo no tengo experiencia en electroestimulación infantil, ni tampoco me ha caído en mis manos ningún libro ni ningún artículo en el que se haya utilizado la electroestimulación como herramienta para entrenar, ¿no? Me parecería una aberración, ¿no?, teniendo en cuenta que en edades tempranas lo que prima pues, es el desarrollo motor, los factores psicocinéticos y tal. Pero sí es verdad que hay pacientes muy pequeños que tienen la misma patología que los adultos, ¿no?, de parálisis cerebral, atrofia muscular, incapacidad de movimiento, incluso pues, pueden estar muy discapacitados en coma posquirúrgicos y tal. Y que de alguna manera, utilizándolo, lo mismo que Alejandro Lucía, aquí en Madrid, utiliza el entrenamiento de fuerza de alta intensidad en niños con cáncer, con linfomas y con tratamientos oncológicos, y con un resultado espectacular sobre la mejora de la inmunidad, de la calidad de vida, de la supresión de determinados medicamentos por entrenar, que están licenciados en educación física, que han leído sus tesis doctorales, en una de las cuales estuve yo en el tribunal, pues desde luego las herramientas para la mejora de la salud se aplican a cualquier persona. La misma pregunta podríamos decir, ¿y en personas de 74 años? Pues ya nos ha enseñado Marc los trabajos, con muchísima gente de edad trabajando así. Para entrenar en un niño, pues probablemente no, pero un niño que tenga algún problema de tipo motriz y que tenga una atrofia muscular severa, que genere, pues teniendo en cuenta que el músculo es un órgano endocrino también, o sea, el músculo funciona segregando una cantidad extraordinaria de transmisores que desconocíamos hasta hace algunos años, y ahora sabemos que no, que el músculo da muchísima información, ¿no?, cuando trabaja en ayunas, cuando trabaja con mucha intensidad, cuando trabaja en hipoxia, cuando trabaja en hipertermia, etcétera, etcétera. Entonces, yo, si tuviese en mis manos un niño con una circunstancia como esta, lo utilizaría, pero sin ningún tipo de problema. O sea, las contraindicaciones serían las mismas que para un adulto. Afortunadamente, pues no ha caído esto en mis manos. Creo que tú querías comentar algo también. Bueno, yo no conozco ningún estudio al respecto de la electroestimulación infantil, pero sí que la aplico. Nosotros en fisioterapia, como bien decías, tenemos pacientes menores de edad
que son susceptibles de recibir un tratamiento de fortalecimiento muscular mediante electroestimulación, después, porque yo ahora mismo tengo en consulta un niño de 9 años con una rotura del ligamento cruzado anterior jugando a fútbol. Es decir, los niños pequeños también se lesionan. ¿Qué me gustaría matizar dos cosas? Una, ¿qué es menor de edad? ¿A qué se refiere? Un chico con 17 años y 11 meses, no sé qué diferencia hay con un chico de 18 años y un mes. Bueno, otra, con respecto a lo que ha dicho Ángel, por ejemplo, de que es un ejercicio de bajo impacto articular. Bueno, yo en eso, por ejemplo, sí que difiero. Insisto un poco en la línea de lo que decía Alicia. Al final, ¿qué es lo importante realmente? Desde mi punto de vista, lo importante realmente es lo que hace el entrenador. Eso es lo que marca la diferencia. Punto. Y el entrenador es el que va a decidir si el ejercicio va a ser de mucho impacto o de poco impacto. Entonces yo puedo hacer con electroestimulación un ejercicio de mucho impacto articular y por mucho que esté utilizando un sistema de electroestimulación integral, nadie me va a convencer de lo contrario, ¿vale? Por otro lado, con los niños, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que no es tan fácil trabajar la electroestimulación como con un adulto. Primero, tienen muchísimo menos nivel de tolerancia al paso de la corriente eléctrica. Tienes que hacer una labor de explicarle, de concienciarle, de empezar con un trabajo a intensidades muy bajas, que él sea quien se controle. La máquina es lo más importante, que él controle la intensidad de la corriente. Tú no se la puedes controlar. Él tiene que ser quien controla, quien decide cuándo puede subir y cuándo tiene que bajar. Porque cuando él controle la intensidad, él va a tener el control sobre el sistema. Y luego, al margen de esto, claro, yo estoy hablando de salud, de una lesión. Entonces a mí me puede interesar. Yo no sé hasta qué punto me merece la pena utilizar un sistema de electroestimulación integral en un niño. Yo creo que hay otros muchos sistemas que los entrenadores conocen, ¿no? Pero bueno, que si se quisiese utilizar, teniendo en cuenta estos pequeños parámetros, está ahí. Lo bueno que tiene precisamente, además, esta pregunta es que me permite hacerle una matización a Luis. Hay una cosa que me ha llamado la atención de su comunicación, es una de sus últimas sentencias, cuando ha dicho que no hace falta que nadie invente nada, que nadie, creo que algo así, como que no hace falta probar nada nuevo, se sabe que haciendo lo que ellos plantean se consiguen los resultados. Yo creo que es precisamente todo lo contrario. Si estamos aquí es precisamente para innovar, para ver cosas diferentes y para ver esas cosas diferentes qué efectos tienen. Está guay y está muy bien que haciendo lo que ellos nos plantean sabemos que tienen esos resultados y yo quiero mucho más. Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría que nos animases a seguir desarrollando vuestro método y a seguir contribuyendo a él, que precisamente el compañero que tienes al lado es lo que hace día a día. Sí, por supuesto, a nivel de investigación es muy importante probar cosas nuevas, pero hemos visto a nivel de seguridad que si los entrenadores quieren inventar cosas, se pasan de tiempo, frecuencias, y eso puede también causar otros tipos de problemas. Por eso es mantener protocolos, pero por supuesto la investigación, y invertimos mucho en ello para lograr nuevas tendencias y nuevos descubrimientos. Claro, lo que pasa es que al final se avanza probando, hay que tener con criterio, con conocimiento, y precisamente por eso yo creo que esta es una herramienta que quien tiene que utilizarla en el ámbito del rendimiento es precisamente los licenciados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Nosotros desde la Asociación Española de Fisioterapeutas del Deporte lo que defendemos es que cada herramienta tiene que utilizarse en un sentido o en otro, pero por los profesionales que están preparados para ello. Entonces, si contamos con un licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte que conoce los riesgos, las limitaciones, los beneficios, los efectos, etcétera, y planteamos una serie de trabajos que nos vaya a permitir avanzar en esto, pues animo a todo el mundo a que se salte los protocolos y que los pruebe, ¿no? Que es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos constantemente en la consulta. Asociar con trabajos inerciales, todo lo que se nos ocurre dentro de un orden, para que luego no venga el entrenador con la azada y me pega el azadón y me diga, oye macho, que me has dejado aquí al jugador una semana a cuatro patas y no puede jugar el partido, pero bueno, dentro del límite, perfecto. Perfecto, completamente de acuerdo. Gracias. A ver, una pregunta para... Yo quiero comentar una cosa en esto, porque es que digamos que hay como dos tipos de investigación, ¿no?
Una para sacar aspectos positivos, favorables y tal, y otras para demostrar que algo no funciona. Entonces, durante muchos años en Estados Unidos hubo un grupo de abogados que estaban persiguiendo las tabacaleras, Philip Morris en concreto, pues para que indemnizara a los miles de personas muertas por cáncer de pulmón por fumar y por las enfermedades derivadas del tabaco. Pero siempre perdían los juicios porque nadie nunca jamás había demostrado en un ensayo clínico que fumar generaba ninguna patología, porque no se puede hacer una investigación para dañar, no se puede hacer. Entonces, parece que hay mucha gente que está empeñada en intentar demostrar que hacer determinados tipos de entrenamiento con algunas herramientas como estas, que realmente pues, es un medio no natural, puesto que lo natural es correr, lanzar, trepar, reptar, ¿no? Que es todo el paleotraining, y aquí estamos utilizando un implemento, una herramienta pues, que acorta el tiempo de trabajo, que lo modula, que lo regula, que lo puede utilizar en patologías en función de determinada edad. Entonces, la utilización de la electroestimulación integral o otras técnicas en electroterapia, para saber que hacen daño, tendríamos que inducirlo, tendríamos que provocarlo. Es decir, ahora vamos a coger 20 personas y les vamos a tener 3 horas a 110 hercios y además sin comer y a 40 grados. Pero es que no se puede. No se puede hacer eso. Y aunque lo hicieses, pues no lo podrías publicar porque no te lo autorizaría la revista, ni el comité de ética, ni nada. Entonces, las investigaciones que hay que hacer en esto siempre para mejorar, desde la prudencia y desde la base fisiológica que lo sostenga, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, bioquímico y tal. Y yo creo, bueno, como comentas tú y como comenta Luis, yo creo que se está en el buen camino. Ya nos has proyectado imágenes de 1926, donde se empezaba a hacer electroestimulación y claro, o sea, que es que no tiene esto ni 100 años de recorrido. ¿Que tendrá más? Pues muchísimo más. Ya nos ha mostrado Roberto cómo nos estamos comiendo aquí las pilulas estas que van a por la célula cancerosa, ¿no? O sea, esto parece ciencia ficción, pero efectivamente la nanotecnología ya está aquí, ¿no? Entonces, investigamos. Nosotros tenemos una línea de trabajo en este sentido, haremos tesis doctorales, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, pero nunca vamos a entrenar para buscar una patología, un efecto adverso. Si lo encontramos, bueno, primero, pues que tenemos mucho cuidado, trataremos de difundirlo para que nadie lo haga, ¿no? Porque sabemos que tendría que existir una revista que se llamase International Journal of Negative Research, ¿no? Es decir, en cuanto te sale una cosa mal, no la publicas, y como no la publicas, nadie sabe que sale mal, y llega otro tío y la vuelve a hacer. Y como le sale mal, pues no la publica y llega otro y la vuelve a hacer. Entonces, habría que decir las cosas y decir, oiga, esto no lo haga porque es que me ha salido como un tiro. He intentado hacer esto y resulta que si llegas hasta aquí cometes un error extraordinario. Pero claro, eso tiene que ser algo hecho con mucho tino, con mucho tacto, ¿no? Y desde instituciones como la de Mark en Alemania o modestamente desde nuestro departamento de fisiología. Lo que no animo es a nadie a que empiece a probar a ver dónde está el límite fisiológico en cuanto a hercios, tiempo de trabajo, cargas. Voy a hacerle a este tío 4 por semana, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, eso es lo que no me parece bien, ¿no? Todo esto no sé por qué he dicho esto, me ha venido así. Y nos ha encantado. Bueno, la siguiente pregunta nos la formuló Raúl Nieves. Tú no, era tu primo, era el primo de Raúl Nieves. Sí, ¿no? Esta pregunta es, ¿cómo configurar las rutinas, ejercicios y sesiones coordinado con los parámetros de la AMS para no abusar del trabajo excéntrico y, por lo tanto, no producir daño excesivo a nivel muscular? Esta pregunta va para Diego y para Miguel. Sí, sobre todo para recordar el epígrafe, si me la repites, te lo agradezco. ¿Cómo configurar las rutinas, ejercicios y sesiones coordinado con los parámetros de la AMS para no abusar del trabajo excéntrico y, por lo tanto, no producir daño excesivo a nivel muscular? Vale. La cuestión es la siguiente. Como estábamos diciendo esta mañana, la gran complejidad que trae el configurar todos esos diferentes parámetros para sacar una carga óptima, de la cual todavía no tenemos constancia, de si lo óptimo estará en 5 o en 4, o si estará con unos descansos, unos tiempos de recuperación, o con unos duty cycles mayores o menores, puesto que nos estamos avalando, nos estamos ciñendo por esa electroestimulación clásica. Sí que
pese que tenemos que experimentar, tenemos que trabajar con ensayo y error, evidentemente siempre, como comentaba Ángel, tenemos que ir buscando un objetivo positivo en un objetivo negativo. Sí que, llamando desde la prudencia, la suma de estímulos, había que controlarlos, debemos de controlarla demasiado, con una organización, tener una organización sobre ello. Quiero decir, trabajar excéntrico o acentuar las cargas excéntricas, sabiendo ya los daños hormonales o los vertidos hormonales que genera, para bien, o si nos pasamos y tenemos en exceso, para mal, sabiendo ya cuantificar esa carga, si le sumamos otro estímulo externo que todavía no tenemos claro, el producto o la sumatoria de A más A no quiere decir que sea 2 veces A, sino que incluso puede ir en detrimento de la evolución o de los objetivos que nosotros planteamos desde un principio, ¿no? Entonces, sí que ahora estamos introduciendo lo que es el movimiento con electroestimulación, que es lo que cambia todo el paradigma del entrenamiento, pero sí que todo lo que son elementos coadyuvantes o elementos de entrenamiento que pueden incidir sobre una fase del movimiento o lo que pueden activar o pueden hacer de una coactivación mayor o presumiblemente mayor, como pueden ser elementos en suspensión, como pueden ser elementos de entrenamiento ahora funcional o de entrenamiento intermitente interválico de alta intensidad. La mezcla de esas tendencias es lo que yo aún no tengo, el grupo no tenemos aún claro de que A más A sea 2 veces A, incluso puede ir en detrimento. Entonces yo, si trabajo excéntrico dentro de mi planificación, programaría cargas excéntricas, viendo y planteando que sí sé ya los tiempos de recuperación en función de las cargas, adaptándolas siempre en este caso a las RM, jugando con esos tiempos de si voy a jugar un 2-1, un 2-2, un 1-2, un 4-1, dependiendo de esa fase que yo le dé y de las aceleraciones que trabaje en excéntrico, estipularía los tiempos de recuperación y a partir de ahí metería otro estímulo diferente que podría ser la electroestimulación, pero simultanear estímulos, puesto que los estímulos de uno, sabemos los vertidos y los cambios hormonales que puede generar y los daños que puede a nivel tisular puede generar, y los del otro no sumaría, sino sería prudente, desde mi punto de vista, de ordenar estímulos y no de sumar. Sí, nosotros sí que lo hacemos. Yo, después de la explicación, yo lo que os puedo plantear es cómo nosotros lo hemos hecho. Nosotros no hemos cogido a un jugador y de repente le hemos planteado un trabajo de electroestimulación integral más trabajo inercial, ¿vale? Porque entonces desconoceríamos totalmente qué resultados íbamos a tener, ¿no? Yo sí que estoy de acuerdo contigo que muchas veces el A más A no tiene que ser, lo has dicho así, ¿no? Sí. No tiene que ser 2A. Eso es cierto. ¿Qué hacemos? Cogemos un jugador, el primero hace un trabajo en sobrecarga excéntrica, realizamos un entrenamiento, por ejemplo, con un yo-yo squat, tiene una buena técnica, adquiere esa buena técnica, conocemos cuáles son las cargas que tenemos que trabajar, conocemos cuáles son el protocolo de repeticiones, etcétera, etcétera, que él tiene, él sabe cuáles son sus sensaciones, conocemos cuáles son las respuestas subjetivas que él nos transmite y vemos qué respuestas tiene además a posteriori, y además también trabajamos con electroestimulación al margen. Y también conocemos todas esas respuestas. Y luego lo que planteamos es, bueno, pues es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a ver la prueba. Es lo que es totalmente empírico, no es ensayo-error, como has dicho. No tenemos un dato objetivo que ellos puedan decir, joder, mira, tengo yo razón porque esto es así. Y objetivamente, si sumas electroestimulación y trabajo inercial, vas a mejorar un 30% más. No lo sé. ¿Qué puedo decir? El deportista, cuando trabaja con electroestimulación y asociamos un trabajo inercial, tiene menos sensación de paso de corriente eléctrica, menos sensación de trabajo de electroestimulación que cuando se hace un trabajo similar no inercial. Entonces, quizás en esa línea sí que podría ser que A más A no sea 2A, pero bueno, sí que es verdad que luego a posteriori el jugador sí que nos transmite que la sensación de trabajo posterior ha sido muy intensa o ha sido más intensa. Entonces, bueno, tampoco hemos tenido, porque trabajamos con mucha prudencia, manejamos bien las cargas, daos cuenta que estamos hablando, que estamos con deportistas profesionales, que tenemos que encajar este tipo de sesiones dentro de una planificación de temporada y que además nosotros no formamos parte interna del club en el sentido de que yo no soy el preparador físico del club, ni los licenciados en Ciencia, Actividad Física y el Deporte que trabajan con nosotros
nosotros son los preparadores físicos del club. Entonces tenemos que hacer un poco de equilibrios. Entonces nosotros vamos implementando este tipo de trabajo, pero de forma muy paulatina y muy progresiva. Y no nos vamos a tirar a la piscina, porque con que un día tengamos un efecto negativo, ese jugador no me puede hacer un entrenamiento, o el día del partido el tío haga un mal partido y pueda justificar que ese mal partido sea por mi culpa, que puede ser que sea así o no, también yo no le puedo dar esa disculpa, ¿no? Que pueda agarrarse a ella. Entonces, claro, nosotros trabajamos y hilamos muy fino. No sé si de esta forma explico un poco. Bueno, yo quiero hacer otra pregunta y vamos a intentar exprimir todo lo que podamos a todos los ponentes, pero yo tengo una fijación especial con el profesor Ángel Gutiérrez. Entonces, muchos de nosotros hemos visto algunos vídeos que habéis subido muy interesantes sobre diferentes tipos de protocolo de trabajo, o bien en una cinta, o bien un trabajo clásico de hipertrofia, o bien personas en estático con el programa metabólico. Entonces, a nivel práctico, yo entiendo que habrá muchas personas aquí que, pues eso, pues que tengan clientes que vengan por un ámbito de la salud, por una mejora de la condición física, pero también nos encontramos muchas personas que quieren realmente reducir su porcentaje graso. Entonces, de los diferentes protocolos, y entiendo que es algo experimental, o sea, que se tiene que seguir desarrollando, ¿cuál creéis que es más interesante para trabajar, pues, sumado al trabajo, por ejemplo, aeróbico? Si sería interesante, pues, hacer el programa metabólico en el que veíamos a Fran prácticamente ahí con convulsiones, o en ese sentido dar un poquito algún tipo de noción, aunque entiendo que es algo experimental y que todavía tenga que desarrollarse mucho más hasta que tengamos los resultados definitivos, pero yo creo que sería de interés común el que vayamos dando pequeñas pistas de por dónde puede ir la cosa. Bueno, he comentado al principio de la charla, hablaba un poco de que si necesitas realmente de un estudio estadístico para confirmar que un hecho biológico es relevante, probablemente ese hecho biológico tenga muy poca relevancia cuando tienes que recurrir a esto, ¿no? Entonces, yo te voy a contestar la pregunta con la experiencia que tenemos. Lo podría contestar Carolina o Fran, que están conmigo, que es el resultado que tenemos con los clientes que llevamos ya durante mucho tiempo con ellos. Y es que lo veníamos comentando en el coche, lo comentamos todos los días, ¿no? El hecho de decir, pues mira, este entró con esta situación de dolor, de molestia o de sobrepeso y decíamos, veníamos comentando, tenemos un paciente con sobrepeso, con una bomba de morfina por un accidente de tráfico, tal, o sea, que está realmente el hombre con 10 patologías y tal, y dice, por primera vez ha bajado de 100 kilos. Entonces, nosotros trabajamos con electroestimulación integral, pero tenemos un nutricionista, tenemos un entrenador, tenemos un médico deportivo, tenemos apoyo psicológico y tal. Entonces, perder peso no es una cuestión de utilizar una única herramienta, sino una estrategia conjunta, donde la nutrición y la alimentación es determinante, tanto antes como después, durante todo el entrenamiento. Esta herramienta usada de forma aislada, pues claro, no se obtienen resultados. Lo que sí podemos ver nosotros es, sin ser un resultado de investigación protocolizado, que a lo largo de muy pocos meses la gente pierde peso de forma muy significativa con los programas convencionales, con los estándar, ¿no? Realmente son programas en los que se mezcla el trabajo 4-4 y el trabajo metabólico. Cuando una persona hace 2 sesiones semanales, una es muy activa, es muy dinámica, es dura, es un hit, y como mínimo 72 horas después hace un programa metabólico más pasivo y tal, ¿no? Cuando la gente quiere entrenar, pero sabemos que no puede, pero digamos que casi nos lo exige, pues porque tiene un bono de 10 sesiones y se las gasta como le da la gana, pues hacemos una sesión extra, una sesión doble, una sesión de muy baja intensidad, más larga y con un componente más aeróbico, ¿no? Y si hay una persona que está rehabilitando de una lesión y un día viene con molestias, pero quiere hacer su entrenamiento, lo podemos hacer tranquilamente en camilla, con un programa metabólico, que por otra parte, muchas veces después de un HIIT, ¿no?, acabas con un programa de 5, de 7 o 9 minutos metabólico también, porque sabes que además de la primera parte del entreno haces una ganancia de fuerza, activación metabólica y un afterburn, ¿no?, o sea, quemar grasa durante 2 o 3 días después. También en esa fase última, pues generar, como vimos ya en este trabajo que hemos hecho con gente sedentaria, un consumo de grasa. Por tanto, abogo en gente sana, sin ningún problema, que quiera mantenerse por el programa de alta intensidad, con gente con sobrepeso, que no está en muy estado de forma, con la alternancia, los trabajos de moderada intensidad, con programas
programas metabólicos, y en gente con sobrepeso severo, con algún problema articular, pues estrictamente programas metabólicos, por lo menos en fase inicial. Pero todo esto con el soporte emocional o psicológico y de apoyo nutricional, porque, vamos, yo soy muy de dieta paleo y muy de dieta proteica, pero no Dukan o Montigny o Batchinger o tal, ¿no? sino paleo, es decir, carne, pesca, fruta, verdura, que es la recomendación con la que se van nuestros pacientes cuando entrenan, ¿no? La investigación, digamos, no está publicada ni la voy a publicar, pero lo podemos contar, ¿no? O sea, lo podemos contar prácticamente. También es verdad que hemos tenido algún fracaso, ¿no? De a lo mejor 1 o 2 personas y no sabemos por qué no funciona. No funciona pues porque no hay, porque claro, tú estás con ella 2 días a la semana, 20 minutos o media hora, pero los días tienen 24 horas, tienen 7 días y lo sabemos, ¿no? Me dice Fran, dice, ya ha venido José este fin de semana y ha venido con 1,5 kilos más, ¿no? Porque pues ha pasado, ha tenido barbacoa, paella, fiesta, una despedida de soltero o tal, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hablar de todo el proceso que es multidisciplinar, hay muchos factores que influyen. Y respondiendo a tu pregunta, pues si es sesión aislada a alta intensidad, si es una persona que tiene problemas físicos o inicia los programas metabólicos de baja intensidad, e idealmente combinados, ¿no? O sea, yo haría 2 programas, por lo menos algunas semanas. Aquí lo ha hecho Marc, ¿no? Que ha dado una cifra un poco rara, que dice, no es una vez a la semana o 2, sino decía 1,5 veces semana, porque a lo largo del tiempo pues te sale una el lunes, otra el jueves, otra el miércoles siguiente y tal, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es el momento de que vosotros nos expongáis vuestras preguntas. Ya veo manos levantadas. Ahora mismo van a pasar con un micrófono para que las formuléis. Hola, buenas. Mira, mi pregunta era para Marc, porque la verdad que estaba deseando conocer al doctor Kellner o a alguien de su equipo, puesto que le he dado muchas vueltas a los estudios que han publicado. Y la verdad que a pesar de que justifican, entre comillas, las diferencias entre grupos, todavía no me quedan claras, ni en el estudio que se publicó con mujeres posmenopáusicas, ni en el que ha presentado de 10 semanas de entrenamiento, 10 semanas sin entrenamiento. Y bueno, para los entrenadores es una buena forma de justificar el por qué utilizamos este tipo de metodología, y me quedo un poco a medias cuando no veo algo que se corresponde a lo que sería un estudio científico habitual con su metodología, material y métodos y demás. Sí, fácil. ¿Por qué están utilizando protocolos completamente distintos en grupo control y grupo entrenamiento? ¿Y por qué se utilizan protocolos con desentrenamientos entre medias? Porque 10 semanas es una barbaridad. Ya está. At first, I want to explain the 10 weeks of break during the wellness group, I think it was, in one of our studies. It was the reason because we wanted to keep the effects of the wellness group as low as we could. So they trained anyway just for flexibility, mobilization, and on a very low level of aerobic workout. So we just wanted to, kind of satisfy the women that didn't have the chance to get the whole body electrostimulation. And that's our control group.
And yeah, I didn't get the main question now, so maybe we have to discuss it and we come back to it later. Is it okay? Comenta que la segunda pregunta que había realizado no le ha quedado muy clara, entonces él ahora mismo con los traductores van a intentar volverle a explicar la pregunta y en cuanto la tenga te la volverá a resolver. Vale. Sergio. Mi pregunta va para tanto Ángel, Diego y Miguel. Si podéis respondérmelas, ¿qué protocolo establecerías para trabajar con futbolistas semiprofesionales o profesionales? Sabiendo que más o menos el fin de semana tienen partido y que entre semana suele ser el miércoles o incluso el martes donde más carga tienen de trabajo. Aparte, totalmente el entrenamiento iría aparte del que hacen con el equipo. Vale, la cuestión, y vuelvo a incidir sobre todo en la comunicación, el primer planteamiento no es que sea futbolista profesional, semiprofesional o amateur, sino el primer planteamiento es en qué momento de temporada se encuentra, qué es lo que pretendemos conseguir con ello, y a partir de ahí empezar a establecer y hablar de los criterios de actuación. O sea, no es lo mismo que nos encontremos, como estábamos hablando, en pretemporada, que estemos ya rodando donde las cargas y volúmenes de entrenamiento difieren mucho, incluso de las formas de dirigir la metodología intrasesión como en el micro o en el mesociclo que nos encontremos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera de las condiciones. Luego, recordar que decíamos que teníamos un hándicap, o sea, si seguimos ceñidos a la fuerza, pues bueno, no pasaría o no dejaría de ser más o menos el protocolo de que estábamos hablando tanto en frecuencia, impulso, ancho de impulso, etcétera. Pero recordad que nos encontrábamos un hándicap. Ese hándicap es, lo primero, debemos de controlar muchísimo, sobre todo los niveles de proteinuria, ¿no? o los niveles de lactato, que al final lo que va a hacer es que esa recuperación post-ejercicio o esa recuperación activa sea lo más eficiente posible y no tenga una persona parada durante 4, 5, 6 días donde necesita o cuando necesita competir, ¿no? Y por otro lado, el otro de los hándicaps que necesitamos es, pese a que tengamos claro que puede ser o que puede interferir de forma negativa la sincronía entre agonista y antagonista al aplicar un electrodo tan grande y unas intensidades para conseguir las fuerzas máximas o submáximas, el hándicap que nos encontrábamos era las transferencias. Si al final lo que se trata es de suscitar una transferencia lo más directa posible porque tengo un lateral o un tío que me juega en banda y lo que me busca es velocidad, o por otro lado, como estábamos hablando de plataformas inerciales, ¿no? Isoinerciales, donde por el contrario lo que necesito es la mayor potencia de miembros inferiores para que poder tanto amortiguar un salto como generar un salto lo más alto posible para un golpeo de cabeza. Entonces, ahí nos encontramos realmente un filón y un choque en el de decir, bueno, lo podemos colocar, podemos entrenar con chaleco. Si he cuantificado la carga de la semana en lo que respecta al jugador en concreto y tengo bien claro que voy a trabajar fuerza o resistencia, pues a partir de ahí sí aplicar ese protocolo. Pero para mí, igual que decía Miguel o decía Ángel, ¿no? el pretest y el post-test, en este caso que estamos jugando a ver qué pasa, son lo más importante. O sea, con qué niveles de cansancio, de fatiga me está llegando al primer entrenamiento y con qué niveles de fatiga está en las 24 o 48 horas, porque a lo mejor a nivel semiprofesional o en este caso amateur no me cuesta el dinero tener a un futbolista de primera hoy, sábado, partido de liga en el dique seco, o que realmente pueda inducir una lesión por rotura porque realmente el reclutamiento de la placa motora no funciona, o de las fibras musculares o del paquete de fibras no va a funcionar, pues inducir esa lesión es jugar con mucho dinero para presuponer, ¿no? Bueno, yo suscribo totalmente las palabras, ¿no? De Diego. Estoy totalmente de acuerdo con él. Yo lo único que diría es que hay que tener muy en cuenta cómo es la planificación de la semana, cómo van a tener, dónde van a tener los días el día de descanso. Dices que el martes, miércoles, yo en fútbol no tengo, hace ya muchos años que lo dejé, ya no tengo no lo tengo muy fresco, pero bueno, si dices que el martes, miércoles tienen más carga, quizás el jueves igual tienen descanso, pues bueno, pues podría ser un buen momento el jueves de incorporar la sesión, ¿no? O sea, ya te digo que todo depende del nivel de los entrenamientos, de las cargas. Nosotros en el baloncesto lo que hacemos es que la sesión nunca va en los 2 días previos al partido,
y lo metemos justo que coincide, que en nuestra planificación cae bien y concuerda, pues lo metemos justo en la sesión que tienen ellos de entrenamiento voluntario. Entonces se sustituye el entrenamiento voluntario con el entrenamiento que hacemos con nosotros. Y, perdona, unísono con eso, estamos haciendo mucha mella en lo que respecta al trabajo de capacidades, ¿no? Al trabajo de un objetivo muy concreto, fuerza, resistencia. Pero si cambiamos el planteamiento, como decía Ángel, ¿no? Decía, bueno, es que si me pide y me solicita que tengan que ser 2, ya tengo que jugar en ese caso más con la base fisiológica y saber cuándo esa recuperación, como decíamos, es una recuperación activa y me ayuda a fomentar los factores de crecimiento y crear realmente un proceso anabólico, un proceso catabólico. Entonces, sabiendo que eso sí es palpable, que es más plausible, que es algo que sí podemos testar, lo mismo podemos meter la sesión a primeros de semana o justamente post partido a la hora de fomentar que esa recuperación, que el miércoles me tenga que volver a jugar, pueda adelantarla o pueda trabajar sobre ella, ¿no? Pero al final lo que se trata es de intentar optimizar y siempre no impedir, ¿no? En ese caso. Miguel, te quería hacer una pregunta bien a colación, y es, yo también, yo trabajo y he trabajado mucho en el mundo del de deporte, y esa aplicación prepartido que tú comentabas me ha hecho pensar en mucho, ¿no? Porque si es como tú has comentado en un principio, lo que es lo que te voy a pedir, que me argumentes un poquito más esa activación, porque si lo haces 5 o 4 horas antes, yo creo que ese estímulo de activación que tú buscas, ese estado de activación, no se mantiene, ¿no? Es decir, nosotros cuando buscamos una activación, lo que buscamos es un aumento del tono muscular o neuromuscular, ¿vale? Y un aumento de la concentración de neurotransmisores allí en la motoneurona, para que la contracción muscular cuando llega sea mucho más rápida. Ese tiempo de latencia que se llama, que esa activación de seguridad o de contracción voluntaria, sea lo menor posible. Y después también me choca con la idea de la transferencia a la funcionalidad. Sabemos que 5 horas después de reposo, si esa persona está sentada escuchando la charla del míster y demás, pues pienso yo que de nuevo su estado irá bajando, como que 5 horas después, pues a lo mejor le supone más una carga que un beneficio, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Solamente hay un pequeño problema, y es que nosotros nunca lo hacemos 5 horas antes. Podemos entrar a debatir en el tiempo, en esto, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hemos planteado se hace casi siempre un par de horas antes, entre 2 o 3 horas antes, que es justo el tiempo que el deportista tiene obligación de estar presente en el campo, ¿no? Nosotros, si el partido jugamos a las 9, el deportista tiene que estar a las 7 concentrado. Entonces, lo solemos hacer de 6:30 a 7. Podría ser interesante plantear esto y llevar justo el sistema al propio in situ, al campo. Sí, en realidad esto ya te digo, es ensayo-error, es algo que hemos empezado a hacer este año nuevo. No lo hacemos con todos los jugadores, ni muchísimo menos, y con los jugadores con los pocos jugadores con los que lo hemos hecho, y en el caso concreto por ejemplo, de Chema, sus sensaciones eran buenas. No te puedo argumentar mucho más allá, no te puedo decir, mira, por este estudio, Ángel, mira, pues te voy a convencer, ¿no? No, es un poco sensaciones. Ya te digo que no son 5 horas, claro, es mucho menos, entonces es más cercano, pero sí que es cierto que comparto contigo partes de las inquietudes que me dices. Quiero añadir algo, ¿no? O sea, por experiencia personal, ¿no? O sea, una cosa es la activación posttetánica, ¿no? Que lo hemos visto. O sea, yo he trabajado con la Selección Española de Ciclismo y en campeonatos de Europa hacíamos test de prensión manual a los corredores durante la concentración, antes de la competición y después de cada una de las series, ¿no? Primero son las motos, que son 4, se van pasando, se van clasificando y hacíamos la fuerza de presión manual. Y conforme avanzaba la competición, aumentaba la fuerza de presión manual, ¿no? Justamente por la activación, una serie de respuestas que sabemos que mejora pues, el tiempo de reacción visual, discriminativo, la fuerza y tal. Por lo tanto, una activación inmediatamente antes de una acción de juego o de una acción atlética o tal, ahora pues,
vamos a hacer nosotros con electroestimulación integral, con el test de Bosco, por ejemplo, para ver. Hemos usado plataforma, sabemos que usando plataforma vibratoria el test de Bosco después mejora, lo vamos a hacer con el traje. Entonces, eso es inmediatamente antes. 2 o 3 días antes, o 4 días antes, cuando yo hago un trabajo de muy alta intensidad, lo que mejora es mucho la eficiencia energética, de forma que un atleta que recorra, por ejemplo, semanalmente 110 kilómetros, ¿no? La semana anterior a la competición recorre un volumen de 15% del volumen anterior. Es decir, si en vez de recorrer 115 kilómetros, recorre solamente 10 u 8 en una semana. Pero todo lo hace con muy alta intensidad. Es decir, entre el 90% y ritmo de competición distribuido en distancias muy cortas. O sea, para mejorar la eficiencia, el reclutamiento y tal. Desde ese punto de vista, o sea, utilizar la electroestimulación integral haciendo un gesto específico de algunos deportes en los que lo puedo hacer, ¿no? Y hacer un taper, un afinamiento con biotraje después de un periodo de un macrociclo o un mesociclo importante la semana anterior, a mí me parece una herramienta extraordinaria y bueno, y tomo nota porque es que lo voy a hacer, vamos, es que lo voy a hacer porque me parece que desde el punto de vista fisiológico se sostiene, ya lo hacemos, o sea, la semana anterior ya hago un trabajo muy corto de muy alta intensidad que genera... No hay daño muscular excesivo porque las sesiones son cortas, no hay agotamiento de glucógeno, no hay anemia, no, al revés, ¿no? Me permite recuperar muchas cosas por el bajo volumen y permite una activación neuromuscular importante. Acabamos de presentar en el Congreso Nacional de Pádel un trabajo sobre tiempo de reacción simple y discriminativo en ojo dominante y no dominante en fatiga no extrema, pero una fatiga muy similar a la que se llevaría lugar en un partido de pádel, y hemos visto cómo entre antes y después de la fatiga el tiempo de reacción mejora de forma muy significativa. La conclusión es muy sencilla. Cuando voy a jugar un partido de pádel me importa tanto el punto 1 como el punto 21, de forma que tengo que ir al punto 1 con una activación suficiente, de forma que el calentamiento o la activación previa tiene que ser importante. Si logro yo hacer una activación máxima con un implemento, con una herramienta, pues yo la haría, ¿no? A mí me parece una buena idea, ¿no? Lo trabajaremos eso. La cuestión es la siguiente. O sea, yo trabajo de tapering. Creo que esa última semana o esas últimas 2 semanas previas son fundamentales por la búsqueda de la eficiencia energética, ¿no? Al igual que el acompañamiento con las ingestas nutricionales. La cuestión es verdad que con la electroestimulación integral podemos conseguir esas activaciones máximas, pero ¿qué indicadores usamos para medir que realmente es un esfuerzo máximo cuando está rompiendo el paradigma de entrenamiento a lo que es relacionado a frecuencia cardíaca máxima o frecuencia cardíaca de reserva o consumo de oxígeno, vertidos hormonales, etcétera, etcétera? O sea, sobre todo cuando te juegas el tipo el sábado cuando vas a competir, ¿no? Pues si lo haces con un usuario, pues le pides disculpas a la semana siguiente, lo siento, acabaste jodido el fin de semana y poco más, ¿no? Pero cuando te estás jugando realmente en ese equipo de élite en el que lo que decimos esta mañana, o me llevo el dinero o no me lo llevo, ¿cómo hago el tapering en ese sentido, no? Esa pregunta se la tenemos que hacer a Benzema, que salió haciendo biotraje antes de un partido en el Real Madrid, ¿no? A lo mejor Ancelotti no se enteró, pero vamos, que al parecer lo estaba haciendo. Que me digan si fue un montaje del periódico, pero parece ser que lo hacen, ¿no? Yo creo que como es tan poco tiempo y tal, ¿no? La intensidad la regula un atleta de élite, un atleta entrenado, que yo creo que lo hace bastante bien. Otra cosa es un usuario y tal. Pero para eso hay que hacerlo primero con estudiantes de educación física, como se ha comentado aquí. O sea, yo trabajé 2 años, 3 años, director médico del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y me acusaban de Madrid de que no hacía investigación con los atletas. Le digo, pues acércate tú al campeón del mundo de salto de altura y aplícale una variable. O sea, que los únicos que me dejaron investigar fueron los de tiro con arco, que estaban todo el día de fiesta, porque claro, ¿sabes? No tenía nada que hacer. No se dejan investigar. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar que si existen investigaciones o estudios en relación con el trabajo de electroestimulación integral con mujeres lactantes y si existen, ¿qué protocolos son los que hay que seguir con este tipo de población? ¿Nos puedes repetir la pregunta, por favor? Quería saber si existen investigaciones o estudios en relación con el trabajo de electroestimulación con las mujeres después de la época del parto, es decir, después de dar a la luz, cuando están dando lactancia a sus hijos,
si existen protocolos para poder trabajar con este tipo de población. Gracias. ¿Tú sabes algo de eso? Mientras Carolina te responde, comentarte sí que no tengo constancia de ello, de esos estudios. Y, o sea, yo creo que ahora mismo con la estimulación integral estaremos hablando de esos 14, 16 estudios, pese a que los pendientes por publicar. Sí que te puedo hablar a nivel personal, ¿no?, de trabajar en campo con ello. Justamente tenía una chica lactante y luego estuvimos buscando información porque, bueno, en este caso su hija, bebé, tenía problemas a la hora de la alimentación y estaban hablando mucho, sobre todo con la matrona, y le estaba induciendo de esa toxicidad, que entiendo que irá relacionada con ello, la toxicidad en la leche materna, cuando se somete la persona a un esfuerzo de alta intensidad, o un esfuerzo intermitente de alta intensidad. No hay nada publicado de forma que tenga un peso significativo en el que haya un vínculo relacionado con que esa toxicidad o esa lactacidemia pase a la leche materna y con ello pueda producir una serie de contraindicaciones o de efectos adversos en el lactante. No hay nada. Es verdad que sí, al igual que cuando se está recomendando ejercicio, bueno, pues no haga ejercicio moderado o no haga ejercicio vigoroso, quédate así tal como está, porque mejor que no hacer nada, pero algo controlado. Sí que desde la parte de la sanidad, en este caso por parte de las matrones, lo estaban recomendando de que no se hicieran ejercicios de alta intensidad, no con electroestimulación, sino ejercicios de alta intensidad. Pero no hay nada corroborado. De hecho, estuvimos consultando con diferentes equipos médicos que pudieran llevar ese tipo de casos o a las fuentes a las que podían recurrir y nos corroboraban que no hay nada. O sea, que no nos preocupásemos, que eran casos aislados, en este caso la intolerancia, que puede tener un montón de intolerancia o un montón de patologías asociadas a esos primeros meses de vida, pero que no tenía nada que ver con la toxicidad de la leche. Bueno, me voy a poner de pie porque no te veía. Yo te puedo hablar de mi experiencia y también un poco de la búsqueda que hago, porque trabajo mucho sobre la actividad física de la mujer y además también soy madre y he entrenado y he dado de mamar. Entonces, todos los estudios que hay de que si se acidifica un poquito, sube el ácido láctico, si el lactante puede sentir un poco de agriadez en la leche y tal, no son muy concluyentes. Yo te hablo de mi experiencia, que yo en mi primer hijo, en el posparto, pues había ocasiones donde me iba a mi clase de spinning y llegaba a casa y casi no me daba para ducharme y yo le daba a mi hijo de mamar. Y luego en lo laboral tengo grupos de actividad física posparto. Y bueno, depende de la evolución de la mujer también, del tipo de parto que haya sido, si ha sido vaginal o ha sido cesárea, y un poco la evolución, si era el primer hijo o ya tenía más experiencia, si la mujer hacía antes deporte o no lo hacía. Hay muchos factores que influyen, pero mi experiencia es con estas chicas que pasada los 4 meses, donde empecé progresivamente, pues suelo pélvico, Kegel, abdominal hipopresivo, luego le fui metiendo un poquito de metabólico y demás, terminaron al 4.º mes pidiéndome el trabajo con el biotraje, ¿no? Y bueno, una de ellas aún sigue dando de mamar, cosa que no hemos encontrado ningún tipo de que sea incongruente ese tipo de trabajo. Y bueno, sí que vamos trabajando en función de la percepción suya de su esfuerzo, y yo voy respetando un poco, pues a veces 75% de su frecuencia cardíaca máxima o de su percepción, pero no se me ha dado el caso que haya ningún tipo de incongruencia. Y aprovechando que tengo el micro, aprovecho para para saludar. No, os quería decir... es que se me pega. En mi experiencia, cuando habláis del engrama motor, del sistema nervioso central o periférico, yo tengo personas que se han venido, séase por moda o por lo que sea, me da igual, han salido del sofá y han venido a mi centro a que les ayude, pues porque tienen sobrepeso, porque no se gustan, porque no tienen fuerza, por lo que sea. Gente que no tiene bagaje en entrenamiento, que no sabe hacer una zancada, que no sabe hacer una sentadilla, y sabéis que muchas veces cuando la musculatura no te acompaña porque hay un desbalance, no sabes ejecutar bien. El biotraje te activa la musculatura.
sea conscientemente, sea inconscientemente, exógeno, endógeno, como quieras. Y esas personas, gracias a que ese músculo se activa y responde, logran hacer una sentadilla y fijan el engrama motor. Evidentemente son programas de a lo mejor pues 12 semanas, 24 semanas y van mejorando engrama motor, mejoran ejecución, mejoran autoestima, porque muchas veces no, es que yo de colectiva, yo no voy al gimnasio, yo no, porque no les gusta verse, porque a lo mejor no son coordinadas, no son de trabajar en grupo. Y ahí vas sacando un poco lo mejor de ellos mismos y lo vas progresando. Y esas personas, cuando han terminado su programa de a lo mejor electroentrenamiento y han conseguido su objetivo y por lo tanto, o por tema económico, por lo que sea, no han podido continuar, ha habido una cosa muy importante y es que se han incorporado a la actividad física al deporte. Y muchas veces eso para un trainer o para un coach es mucho más que vender un bono o lo que sea. Entonces, yo creo que no hay tanto que irse a los extremos. Os digo en nuestra experiencia que con apenas 2 máquinas hay meses que hacemos 400 sesiones y bueno, la gente está progresando mucho. Y en cuanto a lo de la composición corporal, nosotros curiosamente, aunque también lo estudiamos, la primera percepción vamos evaluando al principio del programa, a la mitad y al final. Y casi siempre en este orden, y como los que practican deporte y la gente que entrenáis a gente lo vais viendo, lo primero que cambia de la composición corporal es la ganancia de musculatura. Y luego, si se ven cambios evidentes en el porcentaje graso, si la persona te ayuda con la alimentación. Porque todos sabemos que si te inflas de hidratos y demás. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando. Pero también tenemos el cliente que me dice, Carol, me conformo con quedarme como estoy. Quiero seguir con mi vida social, porque salgo con clientes a diario, tengo que alternar, tomo mi copa de vino, mi tapa. O sea, hay gente que tiene un objetivo de no tiene tiempo, no puede entrenar, no está en sobrepeso ni está mal, y solo con quedarse como está, pues, oye, entrenando un día a la semana, ya es un objetivo conseguido. Y hoy día hay muchas cosas que son muy preciadas, más que otras cosas, incluso que el dinero, que es nuestro tiempo. Muchas gracias. El año que viene me subo. Gracias, Caro. Bueno, primero dar las gracias a todos los ponentes, porque la verdad que ha sido súper interesante, y gracias a mi Bodite por hacer esto posible. Yo tengo un par de preguntas, una es para el doctor Ángel Gutiérrez y otra es para Diego. La primera para Diego sería cómo controláis que no haya esa pérdida de máxima contracción voluntaria cuando estáis trabajando cerca del umbral del dolor, porque claro, supongo que eso será dentro del propio entrenamiento, pero no sé, no me ha quedado muy claro y me gustaría saber cómo lo hacéis. Y para Ángel, no he tenido mucho tiempo de mirar los datos de los estudios que habéis hecho del Afterburn, pero claro, si hay un metaanálisis, o es una review mejor dicho, donde se ve que el efecto EPOC es un porcentaje siempre de las calorías gastadas durante el entrenamiento. Entonces, no sé, realmente, no lo he podido ver, Ángel, entonces me gustaría saber si habéis tenido la posibilidad de ver si realmente ese afterburn ha sido mayor que el propio gasto del entrenamiento, o me parece súper interesante también. No sé si lo has entendido. Respecto al trabajo, porque vamos inducidos sobre todo a la intensidad, ¿no? Decíamos, no controlemos tanto la intensidad, sino vamos a hacer más referencia a la contracción voluntaria máxima. Intrasesión, utilizar un dinamómetro en lo que son un curl de bíceps o una extensión de cuádriceps, cuando estás haciendo un squat y estás haciendo ese retorno hacia la vertical, colocarlo en intrasesión adherido a un bloque en el suelo, que no pueda movilizarlo. Vemos que cuando entra el estímulo, puesto que no estamos hablando de una corriente continua, sino que está teniendo tiempos de contracción y tiempos de reposo, intrasesión podemos valorar si la intensidad de la corriente vuelve a reclutar la misma fuerza, o sea, al final tira si lo valora en kilo o lo valora en newton, depende del dinamómetro con el que estés trabajando, pues, y simplemente al final es una célula de carga, al final es un portamaleta. Entonces, a partir de ahí, intrasesión, vemos si hay una modificación acusada. Si esa modificación es acusada, pues rápidamente lo que hace es modificar los parámetros, en este caso del ancho de impulso, porque estás trabajando con corrientes programadas, y continúa la sesión. Antes un compañero me preguntaba, ¿y eso todo se hace en una sesión?
Al final, seguramente todos los que hayan tenido experiencia con el aparato, ¿no? Con la máquina, el primer día tardabas 20 minutos en poner el chaleco y luego a continuación empezabas con la corriente, luego vas optimizando esos tiempos y al final incluso le inculcas a la persona que se ponga el chaleco, pues al igual con el uso de los magnetos. Si ya tengo un hábito y una familiarización con el aparato, el simple hecho o el simple momento en el que le toca un cambio de programa de fuerza metabólico, de fuerza de resistencia, o en el que le toca hacer una ingesta, en este caso de líquido o de cualquier tipo de suplementación, en ese momento modificamos ese parámetro. Evidentemente no puedes modificarlo tal como quisieras, que es una de las limitaciones que es lo que achacamos, ¿no? De que al final pretendes conseguir algo y la modificación del parámetro no llega a tiempo real e inducimos, pero eso nos pasa al final cuando estamos haciendo series de velocidad o estamos haciendo trabajo de hipertrofia o estamos haciendo trabajo con volúmenes en los que no solo ya interfiere la RM, sino se trabaja mucho con aceleraciones de barra. ¿Y cómo controlo eso, no? Pues al final lo tienes que hacer algo más familiar, algo más a nivel poder profesional y no tanto de laboratorio, y buscarte las artimañas posibles para poder modificar eso. Pero bueno, la respuesta va más relacionada con una simple célula de carga y a partir de ahí, pues la intención es modificarla intrasesión y entre cada una de las sesiones, pues nada, el primer test que comenzamos, pues venga, pues que a todos, yo creo que todos los que están familiarizados con la máquina, los primeros protocolos o al principio pues siempre empezamos a hacer esos ejercicios de movilidad articular en los que empiezo a hacer las presiones sobre las pelotas y me voy colocando un poquito en la posición de squat y vamos cogiendo un poquito de temperatura. Pues en esas 2 test primeras arrancamos y hacemos la célula de carga y a partir de ahí pues al minuto 10 pues volvemos al minuto 5 en función de los tiempos de contracción que teníamos propuestos. Pues bueno, sobre el minuto 5 toca, sobre el minuto 8 vuelve a tocar y en cuanto hay modificaciones rápido paro, modifico y seguimos con la sesión. Sí, bueno, en cuanto a la cuestión del afterburn y la activación metabólica post-esfuerzo, utilizando electroestimulación integral o cualquier otra cosa, pues bueno, como tú sabes, hay revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces nosotros también hemos revisado estas cuestiones por curiosidad. Al encontrar nuestros resultados, tratamos de compararlo con la literatura, con resultados anteriores. Los metaanálisis dependen de factores críticos. Los factores críticos se analizan en función del número de artículos que se revisan, que muchas veces a lo mejor hay 300 artículos relacionados con eso, pero solo 14 que cumplen, o menos, que cumplen las condiciones, digamos, estrictamente aplicables a la conclusión que tú quieres sacar al final. O sea, el metaanálisis con 300 artículos no es lo que dicen los 300, sino lo que dicen solamente aquellos que hacen lo mismo que haces tú. Y nosotros lo que no hemos encontrado es ningún estudio en el que, utilizando la electroestimulación integral, sigan durante 24, 48 o 72 horas el gasto metabólico basal en condiciones estándar. Entonces, es cierto que hay otros trabajos que han encontrado otras cosas porque la variable crítica aplicada pues es un entrenamiento de 1 hora o de media hora o de musculación o en ayunas o en gente de 30 años o de 50 o obesos o tal, ¿no? Nosotros solamente podemos decir que en las personas en las que estamos estudiando hasta el momento, el gasto calórico se ve extraordinariamente incrementado a los 60 minutos, a las 24 y a las 48 horas y a las 72 horas en gente no entrenada. En gente muy entrenada genera un frenado mucho más rápido de eso. Por tanto, el consumo calórico que lo hemos ido calculando persona por persona a través del área bajo la curva, pues cambia, es variable. Es verdad que hay casos de 2.800 o 3.000, pero también hay casos de 800 o 1.200, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene razón. Ahí la literatura dice que solamente durante 36 horas aproximadamente en esfuerzos de muy alta intensidad se puede mantener el consumo de oxígeno post-esfuerzo incrementado sobre el basal, y la sorpresa para nosotros es pues encontrarnos algo diferente a lo que dicen hasta ahora en la literatura, porque estamos utilizando una herramienta que hasta ahora no se había usado. En esos metaanálisis, por lo menos en los que yo he visto, no se ha utilizado la electroestimulación integral activando tantos músculos y de forma tan intensa, ¿no? Entonces, probablemente la razón de lo que encontramos es porque hay gente no muy entrenada y porque efectivamente está trabajando con mucha intensidad muchos músculos, que si has probado el biotraje alguna vez, lo que se comenta aquí, ¿no? Esas famosas agujetas en el trasero, que dicen, tengo agujetas en lugares que no sabía ni que existían, ni que tenía, ¿no? Porque efectivamente te hace trabajar músculos que casi nunca trabajaba, ¿no? Os comentaba Roberto lo del glúteo, por ejemplo, ¿no? Bueno, el glúteo lo trabaja muy poca gente, por la forma de trabajo que tenemos, lo que hacemos es atrofiarlo. Llevamos todo el día sentados y ahora me voy a Granada y me voy sentado y llegué a las 2 sentado. Entonces, casi no se trabaja. Cuando lo activas de una forma involuntaria,
pues generes mucho trabajo en ese músculo y en otros, ¿no? Que al estar poco acostumbrados, pues están durante mucho más tiempo regenerándose. En definitiva, si genera un cierto daño muscular, el gasto post-esfuerzo es por la recuperación del glucógeno, de la temperatura, de la eliminación de toxinas, la reparación del daño muscular que he generado y tal, ¿no? Y yo creo que es por eso, ¿no? Pero sí es interesante este debate y, bueno, en el próximo simposium, ya sin ningún género de dudas, que lo traeremos resuelto, porque de aquí estoy tomando nota, por lo menos mental, y seguro que Fran también, el doctorando, de todas las cosas que vamos a hacer a partir de ahora, de las ideas que sugerís, sobre todo de las preguntas, ¿no? No creo que de momento no haremos electroestimulación en bebés ni en madres lactantes, pero bueno, si se nos pone a tiro, pues también la haremos. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, mira, por aquí delante. Hay otro micro ahí, vale. Hola, buenas tardes. En anteriores exposiciones han puesto investigaciones en las cuales los sujetos tenían contraindicaciones para realizar el entrenamiento con electroestimulación. Yo tengo algún caso con trombofilia y quería saber si alguno de ustedes conocen casos o investigaciones en los cuales los sujetos tienen pues problemas circulatorios graves como hemofilia o trombofilia y si son contraindicaciones absolutas o relativas. Gracias. A nivel de Mija Bodytech, entonces hay contraindicaciones que lo especifican y muchos, como han comentado los investigadores, también son relativas. Quiere decir, quizás abajo de control clínico, no solamente médico, se podía trabajar y conseguir resultados. En el caso de cualquier patología, sin un análisis individual de esa persona, yo creo que es muy difícil. Entonces, nosotros a nivel de seguridad para los entrenadores, siempre en cualquier caso dudoso o cualquier contraindicación, aunque sea relativo, siempre hacemos que derivan al médico, pero que no intentan hacer cosas, dices, con personas que podían causar problemas. Eso es más indicado, creo, dice quizás los investigadores o quizás Ángel, este tipo de pregunta. Ancelotti, gracias. Me pasa la pelota aquí. Iniesta te vamos a llamar ahora. Bueno, efectivamente, la pregunta es para mí. Creo que soy el único médico de las mesas que hay aquí, ¿no? Entonces, vamos haciendo muy sencillo esto. O sea, estamos hablando de la electroestimulación integral como un sistema de entrenamiento que muchas veces sustituye, otras complementa y otras hace que gente que no entrena nunca, gracias a este sistema, pues hace 20 minutos a la semana, hace algo de ejercicio, que es lo que recomienda el Dr. Life o el Dr. Cánovas o Tabata o muchos otros, y entonces puede hacer 20 minutos de entrenamiento que supone una activación metabólica, mejora del tono, de la masa muscular y de la fuerza. Entonces, si una persona tiene una patología, es decir, esa persona entrena, esa persona juega al pádel, esa persona hace pesas, esa persona hace montaña, hace escalada, va a hacer karate. Si esa persona puede hacer de todo, resulta que la electroestimulación lo que hace de alguna manera es sustituir a gente que no quiere hacer una hora diaria o una hora en días alternos de entrenamiento. Lo hemos visto como una hora de bicicleta en régimen aerobio al 75%, pues, bueno, era, digamos, insuficiente para generar una activación metabólica importante. Si yo lo quiero hacer, lo puedo hacer con un entrenamiento de 20 minutos. La electroestimulación, si no tienes ninguna patología eléctrica, pues en principio no hay ninguna contraindicación. Si tienes una patología celular, tiene las mismas contraindicaciones que la práctica de cualquier deporte de parecida intensidad.
Claro, la electroestimulación integral lo que oferta es reclutar una cantidad superior de músculos a una intensidad a veces superior a la voluntaria. Haces más trabajo que el que harías si trabajaras sin nada. Por eso cuando estás corriendo a 8 kilómetros por hora, como hemos visto en el vídeo, tienes un consumo de oxígeno y cuando estás a 8 kilómetros por hora pero activas los músculos, prácticamente lo duplicas. Entonces, se trataría de utilizar la electroestimulación de una persona con esa patología sin problemas, pero a sabiendas de que estás generando un cierto daño muscular, que es lo que persigues para generar una respuesta. Por contestarte, como médico, ¿no? Si me viene una persona con esa patología para utilizar la electroestimulación, yo personalmente, sin conocer a la persona y los análisis y tal, así de entrada, yo siempre diría que no. Y después haría una revisión más sistemática de su evolución y un tratamiento médico, farmacológico o tal, ¿no? Pero yo, en principio, ante todo, como se ha dicho aquí, tiene que primar la seguridad. Tener en cuenta que un solo caso, que por negligencia, por ignorancia, por exceso de confianza, tengamos un resultado, digamos, fatal, en el sentido de una lesión grave, una tal, pues realmente acabamos realmente con todo este proceso tan interesante de mejora de la condición física a través de una nueva herramienta, o una herramienta antigua, pero con una metodología diferente. Es como si alguien se comprara una moto y tiene un accidente mortal y a partir de ese momento ya nadie se compra moto o nadie quiere volar con German Airways, ¿no? Porque dice, estos aviones se caen, no se caen. Así que lo que hay que hacer es extremar las medidas de seguridad y ante una persona con un problema, pues lógicamente inhibirse, no hay ningún... No es obligatorio, sí, pero de todas maneras, si puede entrenar, puede usar el chaleco, pero con una carga equivalente a la de un entrenamiento normal. No sería una carga con un trabajo de muchos hercios ni de mucha intensidad que generase daño, ¿no? Yo por lo menos no lo haría. Sí. Si me permite, Ángel, seguro compartirá mi criterio que cuando hablamos de enfermedades de ese tipo sistémica, pues nos podemos basar un poco en las referencias que hay. Justamente la electroestimulación clásica, ante la localizada, pues se utilizaba incluso como prevención de trombosis, postquirúrgicas y posttraumatismos y demás. Pero además sí que hay cada vez más estudios con pacientes de enfermedades sistémicas, enfermedades crónicas, donde lo que sí interesa es esa monitorización, esa vigilancia, sobre todo en los primeros días, ¿vale? En las primeras 72 horas donde aparecen esos picos grandes, porque hemos visto después cómo la persona, su patrón estándar se homogeneiza, bien a la alta, pero se homogeniza, se mantiene, digamos, lineal. Pero sí en esos primeros días de esa inducción, de ese trabajo, donde se producen las mayores adaptaciones, es donde es posible pues correr un riesgo que, como bien dice el doctor Gutiérrez, pues hay que tener en cuenta siempre. Más. Un permiso. Buenas tardes. Querría preguntarle a Miguel, a colación de la activación precompetitiva con el chaleco. No sé si lo habéis hablado esta mañana, que no he podido asistir lamentablemente a vuestras charlas, pero te quería preguntar por qué entre aunque tengo mi hipótesis, por qué entre 2 y 3 horas antes, deduzco que es porque no os dejan antes, y si os dejaran, si lo haríais un poquito antes de la competición, o sea, en cuanto a duración de tiempo, más cerca de la competición, y si el protocolo que utilizáis, insisto, no sé si lo has comentado esta mañana, puede ser similar a una sesión que haces en ese día libre, o el protocolo es muy distinto en cuanto a volumen e intensidad. Gracias. Vale, nosotros lo hacemos justo antes de la concentración, justo antes del partido. No nos hemos planteado hacerlo muchas horas antes y el protocolo difiere totalmente. Nosotros trabajamos solamente 5 minutos y planteamos 5 ejercicios con una pequeña activación, ejercicios que sean muy dinámicos, y no metemos una gran carga, ¿vale? Simplemente nos interesa esa pequeña activación. De todos modos, digo, es algo que hemos empezado a hacer recientemente, que queríamos exponerlo y plantear un poco también aquí, bueno, pues qué es lo qué experiencia habíamos tenido y si algún compañero trabajaba con esto también, o vosotros teníais idea
y queréis aportar algo, pues perfecto. Nosotros, ya te digo, lo hacemos siempre justo antes del partido por facilidad y el trabajo son solo 5 minutos. 5 minutos y tampoco con una excesiva carga, es mucha activación y ya está. ¿Quién más quería preguntar? Hola, buenas tardes. Daros la enhorabuena a todos. Y las personas que trabajamos con el equipo, yo creo que más o menos sabemos los beneficios que tienen, porque vamos viendo a los clientes, ¿no? La cuestión es cuando una persona utiliza este elemento externo durante un tiempo y luego con el paso del tiempo, por la circunstancia que sea, deja de utilizarlo, bien porque se queda sedentario o bien porque hace otro tipo de ejercicio que no es con este elemento externo. ¿Vuestra opinión a nivel de algún efecto choque o cómo puede repercutir a este nivel? A ver, el aparato musculoesquelético, como comentó el doctor Ángel Gutiérrez, pues funciona, digamos, a 3 leyes, ¿no? Hay 2 leyes fundamentales, que una es la de economía y otra la de función. Si yo mantengo una estructura que yo no utilizo, es como si tuviera a un niño tontito al lado mía y le estuviera dando dinero. El principio de economía me dice que, oye, si no utilizo a esa persona, no me interesa en ese caso esa fuerza muscular, esas fibras que mi actividad ya no la demanda, pues lo que hago es que las voy perdiendo. Pero es un proceso muy paulatino. Igualmente, habla de esas adaptaciones. O sea, es un principio de economía, pero es el mismo cuerpo que se va reestructurando. Igual que cuanto más adaptaciones haga, más crece en función. Sí, la cuestión es si por la circunstancia X, al cabo de, no cuando lleva 10 sesiones, pero a lo mejor que lleve pues 8 meses, o 9 meses, o 10 meses. No hay efecto shock. Un efecto flash que tú digas que lo pierdes todo, no. Piensa que ya nos pasa, o sea, tanto con gente sedentaria como gente deportista o físicamente activa, las declinaciones de fuerza, sobre todo las 2 primeras semanas, las grandes diferencias que hay entre una persona que es sedentaria y otra que es físicamente activa o deportista, ¿no? Esa declinación de la que él nos comentaba hoy es bastante acusada, sobre todo en las personas que están físicamente activas o tienen un nivel de condición física mayor, ¿no? Si nos basamos en los 3 bases, los 3 principios que hablábamos de la estimulación clásica, decíamos, ojo, hay ganancias de fuerza mayores que con movimiento en un periodo de inmovilización. En un periodo en el que es un postoperatorio puede ser igual, en función del grado de movimiento en el que trabaje, pueden ser igual que las ganancias de fuerza de un movimiento voluntario. Y, sin embargo, las ganancias de fuerza tenemos que hilar muy fino si lo que pretendo es que sean mayores que con un método de entrenamiento convencional, ¿no? Entonces, si llegamos a que hemos estado trabajando durante 8 meses meramente solamente con electroestimulación, seguramente hayamos mantenido unos niveles de fuerza y si hemos hilado muy bien, seguramente esos niveles de fuerza no sean a lo mejor los máximos pretendidos, pero sí sea de una calidad muscular bastante buena. En el momento que haya una inmovilización, como lo que hemos hecho ha sido una ganancia, no va a haber un efecto choque, pero sí va a haber una declinación clara porque esa persona era físicamente activa. Si lo que hacemos es el cambio de actividad, ahora tengo que ver realmente qué es lo que he creado en esa persona, porque si al final lo que he hecho es inducir que esa persona sea reactiva y ahora lo voy a proponer o va a empezar a hacer una actividad de resistencia, evidentemente ahí va a haber un choque de contraste en el que no va a poder desarrollar su máximo potencial, sobre todo en la primera parte de la programación siguiente. Si al final lo que trato es que estoy trabajando con una persona por trabajar fuerza máxima, niveles de fuerza, unos reclutamientos bastante altos y tienen una sincronización motórica muy buena y al final me voy a destinar a hacer halterofilia, pues hombre, posiblemente la transferencia, a lo mejor no hemos dado con la tecla, pero sí la transferencia sea mucho más positiva, depende de la actividad subsiguiente, ¿no? Y del nivel de condición física con el que corte el programa. Gracias. Sí, vale, arreglado. Gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero agradeceros todo lo que estáis haciendo todos, al equipo humano y a todas las personas que colaboráis. Creo que
En mi modesta opinión, yo he aprendido muchísimo hoy. Creo que tenemos que seguir aprendiendo mucho, imagino todos, porque esto es muy novedoso. Yo soy doctor en Educación Física desde hace ya más de 10 años. Hace 22 años que acabé INEF ya. Creo que el mejor anti-aging es hacer ejercicio físico, descarado. Tengo claro que la alta intensidad, creo que a mayor edad es mejor que la baja intensidad. Lo tengo clarísimo también. Tengo varias preguntas, un par de preguntas sobre todo, porque, bueno, yo tengo un gimnasio donde se está haciendo desde hace unos meses mi hija Boditec con 80-100 sesiones a la semana, y la gente está un poco chiflada también, porque a la gente le mola mogollón el tema, sale bien, los beneficios son importantes, pero la gente no quiere dejar de entrenar. No quiere dejar de entrenar y de hacer lo que hace, y quiere además hacer la sesión. Y además hacer la sesión, y a veces la hace, sin el descanso adecuado, como nos decías, Luis. Viene a lo mejor a veces después, o sea, hay que parar a la gente. A veces hay que pararle a la gente, porque la gente que le gusta entrenar y hace la máquina y la prueba, evidentemente nota los resultados rápido, y hay que descansar después de hacer la sesión. Hay que descansar, y hay gente que necesita unos más descanso y otros menos descanso, pero estáis hablando de 24, 48, 72 horas incluso a veces. Yo solo probé una vez la máquina, la probé con Luis. Luis me puso al 100% y sufrí, pero la aguanté y entrené. Y tuve agujetas 3 días en los glúteos, evidentemente. Y lo hice porque por mi mujer, porque mi mujer tiene un centro, lo abrí hace poco, y llevaba un año. Yo soy súper escéptico con esto. Yo tuve el Compes y lo utilicé alguna vez, pero no para entrenamiento, sino para relajación, tal, ¿no? Y yo tengo ganas de empezar a utilizarlo y empezar a utilizar el chaleco. ¿Qué pasa? Que yo hago 15 sesiones a la semana, 6, 7, 8, 9 de spinning, 6 de CX, body pump, TRX, no sé cuándo utilizarla. Me gustaría que esa es la primera pregunta, me pudieseis responder si yo puedo utilizar la máquina, cómo la podría utilizar, porque yo no puedo dejar de hacer mis clases en principio, pero me apetece porque quiero empezar también a entrenar, y creo que hay que probarla para poder además entrenar a personas, evidentemente, ¿no? Lo estamos siempre comentando. Y bueno, en principio yo soy salud, no soy rendimiento. Habéis hablado de rendimiento y evidentemente está ahí, ¿no? Para mí el mayor rendimiento, y hablando de los niños como hablabais el otro día, el primer día que fui a entrenar a INEF, cuando entré en INEF en Lérida, el primer día fui y los críos de 7 años entrenaban 5 días a la semana, 3 horas, gimnasia deportiva. Estaban más fuertes que yo después de haber acabado las pruebas físicas de INEF, hace 20 años. Flipé. Desde aquella me cambió la concepción de todo. Entonces, claro, lo del entrenamiento, lo de la edad, tal, en gente mayor, y por estudios que han hecho compañeros míos también de doctorado, pues, se mejora mucho, y hay que trabajar la fuerza, evidentemente, ¿no? Y simplemente me quedo con una cosa, porque hay que hacer mucha investigación. Yo además me brindo a ser estudio de caso, si queréis, porque me gustaría investigar conmigo mismo. Y simplemente para acabar, me quedo con la cara de la gente cuando acaba, la felicidad que transmite. Y la gente luego te pone en el tal, son los 20 minutos peores de la semana, pero la gente disfruta, lo pasa mal, es esfuerzo, sacrificio, pero la cara de felicidad después de la gente es una pasada. No sé si os pasa a los demás. Yo lo estoy vivenciando desde lo que está haciendo mi pareja. Y también veo a mi pareja, que sabía cómo estaba, y sé cómo está ahora también. Pero bueno, la pregunta es fundamentalmente, ¿puedo utilizar con mi nivel de entrenamiento, con mi nivel de trabajo, puedo utilizar la máquina? ¿De qué manera la puedo utilizar? Me gustaría, pues bueno. Gracias. Yo creo que esto es mejor que... Yo te voy a contestar el primero porque soy un lanzado, pero creo que esto es mejor que te lo contesten los compañeros que son licenciados en Ciencia, Actividad Física y el Deporte. Yo lo que sí que te diría, como contestación rápida, es sencilla, pues es control de cargas. Simplemente valora las cargas y ya está. Pues si tienes que reducir un poco de un lado y de otro, pues al final es controlar las cargas, que es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el equipo. Pero bueno, a ver qué te comentan los compis. A ver, yo siempre aplico el mismo procedimiento, ¿no? A preguntas complejas, no una respuesta sencilla, ¿no?
Intento siempre, desde lo que sé y desde lo que voy aprendiendo, intento siempre aplicar o hacer un conocimiento aplicado, ¿no? Y ante esa situación, por lo que tendría que sentarme contigo y tratar todas las variables posibles que pudieran interferir, la primera de las respuestas que yo te daría es cuando entrenamos, sometemos al cuerpo a un estrés, ¿no? Entonces tenemos dos leyes básicas de lo que respecta al entrenamiento, la ley de Seyle y la ley del umbral, ¿no? De Schunarno, ¿no? Entonces, posiblemente dentro de esas 15 sesiones que tú estés desarrollando, si ya hace muchos años o mucho tiempo que las estás manteniendo, tú estás en una meseta mantenida, ¿no? Que no quiere decir que tú, porque es imposible que un deportista se mantenga siempre en su máximo desarrollo de todas las capacidades que esté trabajando, posiblemente tú estés en un periodo de estancamiento. Ahora, dentro de ese periodo de estancamiento sería, una vez colocado o buscar los objetivos a trabajar con la electroestimulación, decir, vale, ahora vamos a aplicar esta sesión. Y tenemos dos opciones, o seguimos con el periodo de estancamiento y sigo fluctuando de la misma manera y utilizo tan solo las adaptaciones producidas por la electroestimulación con una frecuencia pautada, o, claro, las adaptaciones que produzca la electroestimulación me van a repercutir sobre las sesiones que hago y, vale, yo al cliente o al usuario final le voy a seguir planificando lo mismo, pero yo me voy a autoexigir más para dar otros saltos dentro de ese crecimiento en lo que es el desarrollo de las capacidades. A ver, bueno, igual me expliqué mal. Realizo las sesiones porque soy el instructor. Soy el propietario del gimnasio y hago las clases. No, claro. Entonces me regulo, evidentemente no hago las clases al 100% ni mucho menos. Me tengo que regular porque hago 3, 2 o 4 Por eso, al día. Tú ya tienes un nivel de una capacidad aeróbica y un desarrollo de la fuerza muy controlado, en el que tú a lo mejor estás trabajando al 60% de lo que pudieras desarrollar. Evidentemente el 60% no te va a producir unas adaptaciones para mejorar esas capacidades. Si tú lo que quieres es mejorar, tienes dos opciones. Lo digo más que nada por el descanso. Por el descanso. Sí, pero es que tu descanso está en el 60%. Tu cuerpo, por la ley de adaptaciones, ya está trabajando metabólicamente a un 60%. O sea que, evidentemente, si cortaras la actividad 100%, tu declinación, como comentábamos con el compañero, iba a ser brutal, porque tus niveles de condición física son mayores. Pero tu descanso, tu rest day, iba a ser el 60%. Entonces, aplicar un estímulo de alta intensidad lo que te va a conllevar es intentar saltar al umbral siguiente siempre que no te excedas de la carga, y a partir de ahí la recuperación activa va a seguir siendo al 60% tuyo. ¿De acuerdo? Gracias. Hola, lo primero daros también las gracias porque está siendo súper interesante y todo lo que estamos aprendiendo, creo que todos. A raíz de lo que estaba comentando él, mi pregunta es ¿cuánto debo decirle a un cliente que debe descansar? Que con ese problema es un poco lo que os ha comentado, que hay gente tanto bien sedentaria que ha empezado a utilizar el chaleco, como gente entrenada habitual del gimnasio. ¿Cuánto tiempo debo decirle, por favor, no hagas nada porque no quiero que te lesiones? En ambos casos, en alguien muy entrenado y en alguien sedentario que ha empezado simplemente a usar por diferentes motivos, bien sea de salud o bien por sobrepeso, ha empezado a utilizar el chaleco. Gracias. Justamente en el descanso, lo comentaba con uno de los compañeros, se acercó y estuvimos hablando sobre el tema. Al final van los principios de cada uno, ¿no? O sea, tenemos una herramienta, como hemos dicho, súper potente, y una herramienta en la que rompe todos los esquemas, sobre todo a la hora de adaptaciones y daños que puede producir. Y una herramienta muy interesante para optimizar el rendimiento, ya sea desde la salud como al rendimiento deportivo. Ahora, también me dedico a la parte de un centro privado y ahora tengo que yo utilizar mis principios o mi conocimiento teórico y utilizar mis principios empresariales. ¿A dónde voy con esto? Yo le comentaba al compañero, me decía, ¿y qué hago? ¿Y cuánto saco? ¿Una sesión, 2 o 3? Vale, si ya por narices me va el cliente, que al final supuestamente siempre lleva la razón, me va a obligar a sacar 2 sesiones, hago el planteamiento que hacía Ángel. Si me puedo permitir, porque mi filosofía de empresa o porque mi política dice, no, yo voy a ser el que te los va a pautar, le digo, mira, entrenamos un día y nos vemos a los 10 días o a la semana en función de las adaptaciones que yo considere que pueden pasar con esa persona. Que no quiere, no hay una relación contractual y evidentemente se vaya el de enfrente. Yo tengo mis principios y mis formatos de trabajo y creo que en base a la parte técnica
me va a enaltecer y a lo mejor hoy pierdo un cliente y mañana pierdo otro y pasado voy a ganar 3, seguro, porque al final funcionamos del boca a boca y del trabajo riguroso y de esa ciencia aplicada, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí será cómo tú vayas a dialogar o cómo tú vayas a desarrollar esas habilidades para convencerle. Luego hay otras estrategias. Mira, pues yo muchas veces cuando ya de por sí quieren venir al centro, le digo, mira, no vamos a hacer electroestimulación, esa sesión la vamos a cambiar o la vamos a permutar por otro tipo de entrenamiento en el que yo sé que va a ser una recuperación activa o como yo sé que esa persona no va a salir a andar o que no va a salir a hacer una serie de ejercicios, yo le invito a que venga y le digo, mira, mañana te vas a venir, yo no voy a estar contigo, yo simplemente te voy a dar... Ya sé que está haciendo un trabajo controlado y que eso no me va a repercutir sobre los objetivos que ella o él me proponía y que encima no va a incidir sobre su salud, ¿no? Bueno, pues llega el momento en el que vamos a ir despidiendo el simposio. Y bueno, pues en primer lugar, agradeceros a todos pues el haber venido desde tan dispersos lugares, gente desde Valencia, Elche, Galicia, Madrid, Sevilla. O sea, estamos muy contentos de poder intentar poner nuestro granito de arena en aportar un poquito más de luz. Y lo que sí me gustaría desde aquí es que realmente suponga un impulso, suponga un pequeño chispazo para que despierte algo en vosotros y realmente os deis cuenta de que podemos avanzar si entre todos colaboramos por aportar pues eso, un poquito más en el ámbito de la investigación, en el ámbito de generar protocolos y bueno, pues desde aquí os cito para el año que viene. Seguramente el año que viene será un formato más tipo congreso en vez de un simposio en el que habrá ponencias con ponentes importantes como los que hemos tenido aquí, pero también se dará cabida a posibles pequeñas comunicaciones de pequeños trabajos de investigación, bien sean de un caso único o pues diferentes, ¿no? Habrá una comisión de investigación en el que se recibirán los trabajos y se valorarán los mejores y podremos, digamos, aportar entre todos nuestro granito. Ya tendremos que ver en función de la demanda que tengamos, pues si hacerlo en varias jornadas y en función de los que seamos, pues nada, pues entonces me gustaría, si os apetece, pues que subáis, que dejéis a los ponentes que se pongan delante y nos hagamos una foto de familia, porque creo que en estas horas, sobre todo, ha perdurado el buen ambiente y eso que hay diferentes marcas y hay diferentes intereses, pero yo creo que se ha respetado y os animo a subir y que compartáis con nosotros esta alegría. Venga. ¿Quién nos puede hacer una...? Si quieres la...